Hola, ¿cómo están? Continuando esta serie del control del flujo sanguíneo local, hoy voy a hablarles acerca del control a largo plazo. El control local del flujo sanguíneo puede darse a corto plazo o a largo plazo. Corto plazo, conocemos que es vasoconstricción o vasodilatación y en un periodo de segundos a minutos, y largo plazo constituye un incremento o descenso del tamaño y número de los vasos. Esto en un periodo de días, semanas o incluso meses. Una característica fundamental del control local del flujo sanguíneo a largo plazo es que nos ofrece un control mucho más exacto y mucho más completo y preciso que el control que tendríamos a través de mecanismos de regulación a corto plazo. Dentro de los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo local a largo plazo se encuentran cambios en la vascularización tisular o, para los amigos, angiogenia. La angiogenia constituye la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Y esta vascularización aparece cuando aumentan las necesidades metabólicas de un tejido durante un tiempo prolongado. Esta vascularización es rápida en animales jóvenes y en un tejido que se encuentra en crecimiento. Así tenemos que, por ejemplo, en un recién nacido, la vascularización puede darse en días, pero por otro lado, en una persona de la tercera edad, la vascularización puede tardar meses. Otra característica es que esta vascularización es lenta en tejidos antiguos y bien establecidos. Y al igual que ocurre en la regulación a corto plazo, el oxígeno es fundamental para la regulación a largo plazo. En las situaciones en las que una persona se encuentra expuesta a deficiencias de oxígeno de manera prolongada, como lo que ocurre, por ejemplo, en personas que viven en lugares altos, lugares montañosos, se va a desencadenar una mayor vascularización de los tejidos. La deficiencia de oxígeno es fundamental para este proceso de vascularización por lo siguiente. Cuando un tejido se encuentra expuesto a bajos niveles de oxígeno, se induce la síntesis de factores inducibles por la hipoxia, HIF. Estos factores, a su vez, inducen la expresión de factores angiógenos. La mayoría de los factores angiógenos son péptidos, realmente se habla de cerca de una docena, pero los más importantes son el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos y el factor de crecimiento derivado de plaquetas y angiogenina. Estos factores angiógenos, como podrán suponer, son indispensables para la angiogenia. La angiogenia empieza con la degradación de la membrana basal. La membrana basal se degrada y comienza una multiplicación de células endoteliales siguiendo el gradiente del factor angiógeno, es decir, van a multiplicarse formando cordones, como se puede observar, siguiendo la dirección de donde se está expresando el factor angiógeno. Posteriormente, estas células endoteliales que formaban los cordones se van a reorganizar y van a formar tubos. Tubos que en última instancia se conectan con el tubo de otro vaso donador y, como pueden observar, se forma el nuevo vaso. Forman una verdadera nueva asa capilar. Si el flujo sanguíneo es el adecuado, podría incluso llegar células musculares lisas a ubicarse en el vaso, dándonos la posibilidad
de que este vaso se convierta en una arteriola o vénula e incluso se podría convertir en vasos más grandes. Así como tenemos factores angiógenos, existe la presencia de factores antiangiogénicos, es decir, factores que van a inhibir y evitar la angiogenia. Entre ellos, la angiostatina, que básicamente es un fragmento del plasminógeno, y la endostatina, que es un derivado del colágeno de tipo 17. Si ustedes recuerdan, al inicio mencionamos que se da angiogenia con una mayor rapidez en tejidos que están en crecimiento, como, por ejemplo, el cáncer. Es por esto que estos factores como la angiostatina y endostatina están siendo estudiados para ver si de alguna manera podrían ayudar a evitar la angiogenia en los tumores y por tanto contribuir a que disminuya el avance de los tumores. Una vez comprendida que la deficiencia de oxígeno de manera crónica es el desencadenante principal de la angiogenia y que esta angiogenia es especialmente rápida en individuos jóvenes, va a ser muy sencillo comprender la fibroplastia retrolental o también conocida como retinopatía de la prematuridad. Como parte de sus cuidados, un bebé prematuro puede recibir oxígeno por parte de una tienda de oxígeno. Al haber tanto oxígeno disponible, los vasos sanguíneos de la retina dejan de crecer o incluso pueden involucionar. Pero cuando el bebé es retirado, se va a exponer a un oxígeno mucho menor. Y como sabemos, el oxígeno menor es el desencadenante de la angiogenia. Va a haber entonces un crecimiento de los vasos retinianos explosivo, una angiogenia súper agresiva, lo que va a conllevar que el bebé pueda padecer ceguera. Otro mecanismo de regulación del flujo sanguíneo a largo plazo es el desarrollo de una circulación colateral. Sencillamente, lo que sucede es que ante situaciones de obstrucción se va a dar la formación de un nuevo canal vascular. Realmente se forma varios canales vasculares y no solo un canal vascular grande. Este fenómeno es especialmente importante debido a que a los 60 años, por ejemplo, ya muchas personas tendrán una oclusión parcial o total de algún vaso coronario. Oclusión que sería entonces enmascarada por la formación de estos vasos colaterales. El problema realmente radicaría cuando a pesar de la formación de los vasos colaterales no se puede suministrar el flujo sanguíneo adecuado y entonces se llegaría a un infarto. Además de los cambios en la cantidad de los vasos sanguíneos, como los mecanismos que acabamos de observar, se puede dar una remodelación vascular, es decir, cambios en la estructura de los vasos sanguíneos. Esto en respuesta a cambios en la presión arterial o en el flujo. De la siguiente manera. Por ejemplo, cuando se incrementa la presión arterial en los vasos pequeños, estos van a disminuir su diámetro. Van a disminuir su diámetro porque las células endoteliales y musculares se van a reorganizar. Pero el área transversal se va a mantener igual. Este fenómeno se conoce como remodelación eutrófica de entrada. Otro cambio en respuesta al aumento de la presión arterial es la remodelación hipertrófica. Esta remodelación hipertrófica se produce en las grandes arterias. ¿Y qué es lo que sucede? Básicamente, el vaso, en respuesta al aumento de la presión arterial, produce una hipertrofia de las células musculares lisas, además
de un aumento de la síntesis de elementos de la matriz extracelular, como lo son el colágeno y la fibronectina. En esta situación, tiene sentido que aumente el área transversal. Otro ejemplo de remodelación vascular es la remodelación de salida. Esta remodelación se da en respuesta a un gran aumento del flujo sanguíneo. Lo que ocurre es un aumento del diámetro, pero también lo hace el área transversal. Y existen cambios pequeños, minuciosos en la pared del vaso. Un ejemplo en el que se da esta remodelación de salida es cuando en pacientes que necesitan realizar hemodiálisis se les realiza una fístula arteriovenosa. Una fístula arteriovenosa es una conexión directa entre una arteria, una vena en este caso, entre la arteria radial y la vena antecubital. Lo que sucede es que la arteria radial en condiciones normales estaría expuesta a la resistencia de todos los vasos sanguíneos, arteriolas, capilares que le siguen. Entonces, la velocidad del flujo aquí disminuiría. Pero cuando se realiza la fístula, ya no va a haber toda esta red de vasos, ya no va a haber esa resistencia. Entonces, el flujo en la arteria radial, en este ejemplo, llegaría a aumentar entre 20 y 50 veces. Y este gran aumento del flujo es lo que produce la remodelación de salida. Finalmente, el último caso de remodelación vascular es la remodelación hipertrófica de salida. Esta se da como consecuencia de un aumento de la presión arterial y un aumento del flujo. Por tanto, lo que ocurriría es un aumento del diámetro y un aumento del grosor de la pared. Entonces, también aumentará el área transversal. Para poder ejemplificar esta remodelación vascular, volvemos nuevamente a la fístula arteriovenosa para hemodiálisis. En condiciones normales, la vena antecubital va a estar expuesta a presiones y un flujo más bajos. Pero en el caso de la fístula arteriovenosa, va a estar expuesto al gran flujo y a la gran presión otorgado por la arteria radial. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en esta circunstancia, la vena antecubital va a estar expuesta al aumento de la presión arterial y al aumento del flujo. Es decir, los determinantes para la remodelación hipertrófica de salida. Y bueno, eso ha sido todo. Un video algo corto, pero espero que les haya servido. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.